Formulación de hipótesis 6. En la ruta cuantitativa. Las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo. Toman la estafeta de parte del planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. Roberto Hernández Sampieri. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de 1. Conocer el papel de las hipótesis en la ruta cuantitativa. 2. Comprender los conceptos de hipótesis, variable, definición conceptual y definición operacional de una variable. 3. Entender que no necesariamente en toda investigación cuantitativa debemos formular hipótesis. 4. Entender los diferentes tipos de hipótesis. 5. Aprender a formular hipótesis y definir de manera conceptual y operacional las variables contenidas en una hipótesis. Síntesis. En el capítulo se define y ejemplifica lo que es una hipótesis y se analiza la importancia que tienen las hipótesis dentro de la ruta cuantitativa y el proceso de investigación. Asimismo, se señala el estrecho vínculo que existe entre el planteamiento del problema, el marco o perspectiva teórica, el alcance del estudio y la formulación de hipótesis. Se presenta la clasificación más común de las hipótesis: hipótesis de investigación, con sus tipos, hipótesis nula, hipótesis alternativa e hipótesis estadística. Esta última y sus variantes se comentan en el capítulo 8 del Centro de Recursos en línea de la obra, Análisis Estadístico. Segunda parte. Por otro lado, dado que las hipótesis vinculan variables, se precisan e ilustran los conceptos de variable, definición conceptual y definición operacional. Paso 5. Formular las hipótesis de la investigación. Analizar si deben formularse o no hipótesis para la investigación. Formular las hipótesis correspondientes. Precisar las variables de las hipótesis. Definir conceptualmente las variables de las hipótesis. Definir operacionalmente las variables de las hipótesis. Proceso de investigación cuantitativa. Inicia el desarrollo del método de investigación. Deben referirse a una situación real, contener variables comprensibles, precisas y medibles, proponer relaciones entre variables claras, lógicas, investigables y posibles. Sirven para orientar la investigación, describir y explicar el fenómeno o problema al que se refieren, apoyar en la prueba o escrutinio de teorías. Conceptualmente. Operacionalmente. Toman la estafeta del planteamiento del problema para guiar el estudio. Tipos o clases. Hipótesis de investigación. Hipótesis nulas. Hipótesis alternativas. Hipótesis estadísticas, capítulo 8 de la página web. Hipótesis predictivas de un valor. Correlacionales. De comparación de grupos. Causales. Se derivan del marco teórico y del planteamiento del problema. Pueden deducirse de una teoría e incluso de la experiencia. Las variables incluidas tienen que definirse. Hipótesis. Se formulan dependiendo del alcance del estudio. Estudios exploratorios no se formulan. Pueden ser un resultado de la investigación. Estudios descriptivos se formulan cuando se pronostica un valor o dato en un tiempo. Estudios correlacionales se formulan hipótesis correlacionales. Estudios causales se formulan hipótesis causales. Explicaciones tentativas sobre el problema de investigación o fenómeno estudiado que se formulan como proposiciones o afirmaciones. Relacionan variables. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o problema investigado formuladas como proposiciones o afirmaciones y constituyen las guías de un estudio. Indican lo que tratamos de probar y, por así decirlo, toman la estafeta de parte del planteamiento del problema para determinar el curso de la indagación en la ruta cuantitativa. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación que habrás de confirmar o no al realizar tu estudio. En realidad, a lo largo de tu vida seguramente has planteado hipótesis a partir de preguntas que te hiciste. Por ejemplo, ¿le resultaré atractivo o atractiva a X? Hipótesis: si le resulto atractivo a X. Esta hipótesis coloquial es una explicación tentativa y está enunciada como proposición. Después investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis, al cortejar a X y observar el resultado. Veamos algunos ejemplos de hipótesis en la tabla 6.1. Tabla 6.1. Ejemplos de hipótesis. Los fumadores tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores, Kohn et al., 2006. El matrimonio y la cohabitación mejoran el nivel de satisfacción con la vida, Naes et al., 2015. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, mayor satisfacción laboral, Saldaña, 2017. El método interfase marca registrada para enseñar robótica a los alumnos de primaria es más eficaz que el método Max, Hernández et al., 2017. Desde luego, las hipótesis se contextualizan en cuanto a lugar y tiempo, así como casos, personas, organizaciones, procesos, países, hechos, etc., y características. Asimismo, las hipótesis relacionan o pronostican variables. En todas las investigaciones cuantitativas, ¿debemos forzosamente plantear hipótesis?
No siempre debemos establecer hipótesis. Formulamos o no hipótesis dependiendo del alcance inicial del estudio, el cual, a su vez, depende del planteamiento del problema. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son solamente aquellas que tienen un alcance correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra, un dato o un hecho. Esto se resume en la tabla 6.2.1. Tabla 6.2 Formulación de hipótesis dependiendo del alcance de la investigación. Alcance inicial del estudio, ¿se formulan o no hipótesis? Exploratorio, no se formulan hipótesis. Descriptivo, solamente se plantean cuando se pronostica un valor. Por ejemplo, la esperanza de vida en este país aumentará 2 años para 2020. El índice de rotación esperado para el próximo año en la empresa es, el índice de inflación en país, durante el periodo X será D. Correlacional, si se formulan hipótesis correlacionales. A mayor pérdida de sentido de vida, mayor probabilidad de cometer suicidio. Explicativo o causal, si se formulan hipótesis causales. La violencia intrafamiliar de los padres provoca depresión, baja autoestima y estrés postraumático en los hijos. Hipótesis, explicaciones tentativas sobre el problema de investigación o fenómeno estudiado que se formulan, como proposiciones o afirmaciones. Regularmente relacionan variables o pronostican algo. En el caso de los estudios cualitativos, regularmente no se formulan hipótesis antes de recolectar datos, aunque no siempre ocurre así. Su naturaleza es más bien inducir las hipótesis por medio de la recolección y el análisis de los datos, como se comentará en la tercera parte del libro, el proceso de la investigación cualitativa. Las hipótesis vinculan o pronostican variables, las cuales fueron introducidas en los capítulos prueba y os. Recordemos que una variable es una propiedad o concepto que puede variar y cuya fluctuación es susceptible de medirse u observarse, capaz de adquirir diferentes valores que pueden ser registrados por un instrumento de medición. Ejemplos de variables son edad, género, depresión, liderazgo, exposición a un programa televisivo, ventas de un producto, preferencia de una red social en Internet, presión arterial, dosis diaria administrada de un medicamento, satisfacción laboral, tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad, etc. Como podemos ver, siempre hay posibilidad de variación. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, procesos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable medida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con esta variable, no todos los individuos la poseen en el mismo grado, es decir, varían en inteligencia. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables en las hipótesis y teorías. En este caso, se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Preguntas comunes sobre las hipótesis. Concentramos algunas de las inquietudes más comunes de los estudiantes sobre las hipótesis en la tabla 6.3 con sus correspondientes respuestas. Tabla 6.3 Inquietudes sobre las hipótesis. Las hipótesis siempre resultan verdaderas o ciertas. Las hipótesis no necesariamente resultan verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse. Una hipótesis es diferente de la afirmación de un hecho. Si un investigador formula la siguiente hipótesis, refiriéndose a un país determinado, los hombres poseen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares que las mujeres. Esta puede ser o no comprobada mediante un estudio. En cambio, si una persona sostiene lo anterior basándose en información de un Censo Nacional de Salud recientemente efectuado en ese país o un estudio profundo y representativo actualizado, no establece una hipótesis, sino que afirma un hecho. ¿Cuántas hipótesis deben formularse en una investigación? Cada investigación es distinta. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es complejo. Por ejemplo, pretenden relacionar 15 o más variables, mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del planteamiento del problema de investigación, y concretamente, del número de preguntas de investigación que formulemos y de las cuales se puedan establecer respuestas tentativas. La calidad de una investigación no necesariamente está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio, ni una más ni una menos. ¿Cuántas variables puede incluir una hipótesis? Las hipótesis pueden vincular dos o más variables cuando son correlacionales o causales. Por ejemplo, a mayor introversión, mayor probabilidad de adicción a las redes sociales en Internet. Muñoz y Ramírez, 2016, dos variables relacionadas. La motivación hacia el trabajo y la capacitación formal incrementan la productividad, tres variables, dos causas y un efecto. Y en el caso de las hipótesis que pronostican un dato, incluyen la variable base de la predicción y el tiempo a que hace referencia. Por ejemplo, la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año entrante en país X es del 2.8%. ¿De dónde surgen las hipótesis?
Las hipótesis se derivan o surgen de la revisión de la literatura, marco o perspectiva teórica, y del planteamiento del problema original o modificado después de esta. Regularmente son las respuestas tentativas a nuestras preguntas de investigación, pero también pueden emanar de un postulado de una teoría, continúa. ¿De dónde surgen las hipótesis? Análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Por otra parte, durante el proceso de elaborarlas quizás se nos ocurran otras hipótesis que no estaban contempladas en el planteamiento original, producto de nuevas observaciones y reflexiones, ideas, intuiciones o experiencias, discusiones con profesores, colegas o expertos en el tema, incluso de analogías y de información referida a otros contextos. Veamos algunos ejemplos. Pregunta de investigación hipótesis. ¿Cuál de los siguientes medicamentos, X y Z, es más eficaz para controlar la presión arterial de pacientes varones de entre 50 y 60 años? Sujetos diagnosticados con hipertensión en la ciudad de Chiquimula, Guatemala. El medicamento X es más eficaz que el medicamento Z para controlar la presión arterial en pacientes varones de entre 50 y 60 años. ¿El clima organizacional tiene efectos en la productividad de las empresas acereras de la región Laja-Bajío? El clima organizacional afecta la productividad de las empresas acereras de la región Laja-Bajío. O bien, entre más favorable sea el clima organizacional, mayor será la productividad en el caso de las empresas acereras de la región Laja-Bajío. El grado de atracción física que se experimenta respecto a la pareja está relacionado con una mayor intención de retenerla. Holtmans, Markey y French, 2016. A mayor atracción física experimentada respecto a la pareja, mayor intención de retenerla. En matrimonios de la ciudad de Puebla con más de 5 años de casados. ¿Qué tipos de hipótesis hay o pueden formularse? Existen diversas formas de clasificar las hipótesis, aunque nos vamos a concentrar en la tipología más común. 1. Hipótesis de investigación. 2. Hipótesis nulas y 3. Hipótesis alternativas. Estas clases de hipótesis se ampliarán más adelante en el capítulo. ¿Qué características deben tener las hipótesis? Las principales características que deben tener las hipótesis son: 1. Referirse a una situación real. Las hipótesis únicamente se pueden someter a prueba en un contexto específico y definido, tiempo y lugar, así como con casos concretos. Por ejemplo, una hipótesis relativa a alguna variable organizacional, digamos, la disposición a trabajar en equipo, deberá poder probarse en condiciones reales, con ciertos colaboradores de organizaciones existentes. En determinadas ocasiones, se contextualiza la hipótesis en su propia redacción y en otras, mediante un párrafo explicativo. Veamos dos ejemplos de ello. Hipótesis contextualizada. Los niños guatemaltecos que viven en zonas urbanas imitarán más la conducta violenta de la televisión que los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales. Hipótesis con párrafo explicativo. La disposición a trabajar en equipo incrementa la productividad de los trabajadores. El estudio será llevado a cabo en empresas que fabrican autopartes, cableados, arneses, mazos, mangueras, tornillos, etc., ubicadas en Córdoba, Argentina. 2. Las variables o términos de las hipótesis deben ser lo más concretos, entendibles y precisos que sea posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Así, enfermedad, contaminación y malestar interno son conceptos generales que deben sustituirse por otros más específicos. Por ejemplo, enfermedad diverticular, índice de contaminación del aire o depresión. Imagina la hipótesis: este refresco de cola es mejor que este otro. ¿Mejor en qué? ¿Para quién? ¿Cómo? Resulta incomprensible, vago o impreciso. 3. Derivado de lo anterior, los términos o variables de una hipótesis deben ser observables o medibles, así como la relación planteada entre ellas, es decir, tener referentes empíricos. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen juicios morales ni cuestiones que no podamos medir. Hipótesis como: el diablo hace que los malos estudiantes se conviertan en buenos profesionistas, o la voluntad del alma está relacionada. 4. La relación propuesta entre las variables debe ser clara, lógica y creíble o posible. Es indispensable que se comprenda la forma en que se vinculan las variables y esta relación no puede ser ilógica. La siguiente hipótesis: las personas que no endulzan su café y prefieren los productos con sabor amargo son más propensas a mostrar signos de psicopatía, narcisismo y sadismo, sería inverosímil. No es posible considerarla, pues este tipo de comportamientos son más bien multifactorials y es poco probable que puedan relacionarse con un aspecto tan relativo como el hábito de endulzar o no una bebida, y tampoco con toda la población. Los tipos de hipótesis. Previamente se mencionó que los principales tipos de hipótesis son: 1. Hipótesis de investigación. 2. Hipótesis nulas. 3. Hipótesis alternativas. 4. Hipótesis estadísticas. Ahondaremos en las tres primeras. Las hipótesis estadísticas se tratan en el capítulo 8, Análisis estadístico, segunda parte, del Centro de Recursos en Línea.
¿Qué son las hipótesis de investigación? Lo que a lo largo del capítulo hemos presentado como hipótesis son en realidad las hipótesis de investigación, proposiciones tentativas acerca de la o las posibles relaciones entre dos o más variables. Se les suele simbolizar como y o con números cuando son varias, H1, H2, H3, etc., y también se les denomina hipótesis de trabajo. A su vez, las hipótesis de investigación pueden ser a. predictivas de un valor, cifra o dato en un tiempo determinado, b. correlacionales, c. de comparación de grupos o categorías, direccionales y no direccionales, y d. causales, direccionales o no direccionales. A continuación, se explican con ejemplos y por cuestiones de espacio algunas no se contextualizan. Un ejercicio interesante para los alumnos sería hacerlo. Pero siempre debemos ubicarlas en tiempo, lugar y casos. Hipótesis predictivas de un valor o dato. En un tiempo determinado. Estas hipótesis se utilizan para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se observarán o medirán. Se fundamentan en el análisis de tendencias pasadas y un sólido marco teórico. Pueden ser específicas de una cifra o rango. Y la tasa de desocupación, TD, de la población económicamente activa para el año próximo en México será de 5.2%. Y el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades fluctúan entre los 18 y 25 años será de entre 10 y 12% dentro de 5 años, en un contexto específico como una ciudad o un país. No se valen como hipótesis pronósticos imprecisos. La depresión en los adultos mayores será elevada, ¿qué se considera elevada? O, durante este año, habrá mayor publicidad en las campañas políticas, impreciso, ¿qué campañas específicas y en qué medios? Mayor. Ejemplo. Hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas y que se tenga acceso a ellas. Como su nombre lo indica, estas hipótesis establecen vínculos entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Además, no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentran asociadas. El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares, sino también cómo lo están. ¿Qué dirección sigue la correlación? Entre mayor sea la retroalimentación sobre el desempeño en el trabajo que los superiores proporcionen a sus colaboradores, mayor motivación hacia el trabajo. En empresas dedicadas a la producción de leche y sus derivados en la provincia X. Así, alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo 2. Y, a mayor religiosidad, mayor sentimiento de bienestar existencial. Bande, Klockner y Nielsen 2015. Esta hipótesis con dos variables se probó con adultos de Noruega y Dinamarca, y nos indica que cuando una variable aumenta, la otra también, y viceversa, cuando una variable disminuye, la otra desciende. Y, a mayor autoestima, habrá menor temor al éxito, en miembros latinos de la comunidad teatral de Nueva York, cuyas edades fluctúan entre los 18 y 65 años, en ambos géneros, basada en Bramante 2015. Aquí la hipótesis nos señala que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y si esta disminuye, aquella aumenta. Y, las películas mexicanas de los últimos 10 años muestran cada vez mayor contenido sexual explícito en sus escenas. Hernández Sampieri, 2002. En esta hipótesis se correlacionan las dos siguientes variables: época o evolución del tiempo en que se producen las películas y contenido sexual explícito. 3. Ejemplo. Ahora bien, en una hipótesis correlacional el orden en que coloquemos las variables no es impetante. Ninguna variable antecede a la otra, no hay relación de causalidad. Es lo mismo indicar A mayor X, mayor que A mayor, y mayor X, o A mayor X, menor que A menor, mayor X. En la correlación, el orden de los factores, variables, no altera el producto, la hipótesis. Desde luego, esto ocurre en la correlación, pero no en las relaciones de causalidad, donde vamos a ver que sí importa el orden de las variables. Pero en la correlación no hablamos de variable independiente, causa, ni de variable dependiente, efecto. Los estudiantes que comienzan sus cursos de investigación suelen indicar cuál es la variable independiente y cuál, la dependiente en toda hipótesis. Ello es un error, únicamente en hipótesis causales se puede hacer esto. Asimismo, resulta común que, cuando en la investigación se pretende correlacionar diversas variables, se tengan varias hipótesis y cada una de ellas relacione un par de variables. Por ejemplo, si quisiéramos relacionar las variables atracción física, confianza, proximidad física y equidad en el noviazgo, todas entre sí, estableceríamos las respectivas hipótesis. H1, a mayor atracción física, menor confianza. H2, a mayor atracción física, mayor proximidad física. H3, a mayor atracción física, mayor equidad. H4, a mayor confianza, mayor proximidad física. H5, a mayor confianza, mayor equidad. H6, a mayor proximidad física, mayor equidad. Ejemplo. 2. En el capítulo 10, Análisis de los datos cuantitativos, se explica más a fondo el tema de la correlación y los tipos de correlación entre variables.
3. Conducta sexual manifiesta e ilustrada en las imágenes de la película y que al espectador le queda claro que está presentándose, de acuerdo a los criterios para la clasificación de películas cinematográficas, 2002. Hipótesis de comparación de grupos o categorías. De diferencias o contraste. Estas hipótesis pretenden contrastar dos o más grupos, categorías, procesos o hechos en términos cuantitativos. Hombres-mujeres, turnos de una planta, grupos de un experimento, etc. Por ejemplo, la tasa de suicidios en la ciudad es mayor entre los hombres adultos que en las mujeres adultas. 4. Grupo 1 igual a hombres, grupo 2 igual a mujeres. A su vez, las hipótesis de comparación pueden ser direccionales o no direccionales. Se nombran direccionales cuando se especifica la relación entre la variable de segmentación o que origina la división de los grupos, considerada como causa o variable independiente, y la variable de contraste, considerada como efecto o variable dependiente, como en el caso anterior. Dirección: hombres se suicidan más. Género: causa, variable que origina los dos grupos, hombre y mujer. Suicidio: efecto, variable de contraste, tasa. Las hipótesis de comparación no direccionales simplemente establecen que habrá diferencia entre los grupos, pero no especifican ni anticipan el vínculo entre la variable que divide a los grupos y la variable de contraste, en favor de qué grupo eso será la diferencia. La tasa de suicidio será diferente entre hombres y mujeres en la ciudad de 4. Esta hipótesis tiene bases, ya que en Europa, por cada 100.000 habitantes, se suicidan 4.9 mujeres y 20 hombres, más del cuádruple. En América la proporción es de 2.7 mujeres por 9.8 hombres. En todo el mundo la proporción es de 2 varones por cada dama, el doble. Ventas, 2016. En intentos de suicidio en el mundo, la cifra parece invertirse. Por cada intento masculino lo intentan 3 mujeres. En Estados Unidos, la prevalencia, proporción, del Alzheimer en adultos mayores de 60 años será distinta entre los afroamericanos, los hispanos y los individuos de raza blanca, no direccional, 3 grupos. La prevalencia, proporción, del Alzheimer será mayor entre los afroamericanos que entre los individuos de raza blanca, direccional, 2 grupos. La Alzheimer's Association 2010 comprobó que los afroamericanos de mayor edad tienen el doble de probabilidades que las personas mayores blancas de contraer Alzheimer. La probabilidad de que los hispanos mayores se vean afectados por esta enfermedad es de por lo menos 1,5 veces más que la de los blancos de mayor edad. Y, los adolescentes le atribuyen diferente importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja, que las adolescentes a las suyas, no direccional, 2 grupos. Y, el tiempo que tardan en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que las que adquieren el VIH por transmisión sexual, Hernández Galicia, 1989, direccional, 2 grupos. Ejemplo. Los universitarios le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias. Cuando el investigador no tiene bases para presuponer a favor de qué grupo será la diferencia, formula una hipótesis no direccional, y cuando sí tiene bases, establece una hipótesis direccional de diferencia de grupos. Todo depende de la teoría o estudios antecedentes, o bien, de que el IN. 130. La ruta de la investigación cuantitativa. Investigador se encuentre bastante familiarizado con el problema de estudio. Esta clase de hipótesis puede llegar a abarcar 2, 3 o más grupos. Las hipótesis de diferencia de grupos pueden considerarse como un tipo de hipótesis correlacional, porque en última instancia relacionan 2 o más variables. El caso del atractivo físico asocia la variable del género con la variable de la atribución de la importancia del atractivo físico en las relaciones de pareja. Hipótesis causales. Estas hipótesis plantean relaciones de causalidad entre las variables incluidas. Es decir, no solamente establecen el vínculo entre variables, sino que proponen una explicación de este, el cual puede ser más o menos completo, lo que depende del número de variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-efecto. Regularmente son direccionales. El aceite de pescado parenteral, 3, atenúa los efectos de inflamación descontrolada en pacientes diagnosticados con sepsis en la unidad de cuidados intensivos, 5, Coletal, 2015. La falta de normas de seguridad en las empresas empacadoras de alimentos provoca accidentes laborales. Se probará en grandes organizaciones de la ciudad de Monterrey, México. Ejemplo. La diferencia entre las hipótesis de correlación y causal se muestra gráficamente en la figura 6.1. No hay dirección, simple relación. Hipótesis causal. Dirección, una causa efectos en la otra. Hipótesis correlacional. Variable 1. Variable independiente, causa. Variable 2. Variable dependiente, efecto. Figura 6.1. Diferencia gráfica entre una hipótesis de correlación y una causal con 2 variables. Correlación y causalidad son conceptos vinculados, pero distintos. Si 2 variables están correlacionadas, ello no necesariamente implica que una será causa de la otra.
Supongamos que una empresa fabrica un producto que se vende poco y decide mejorarlo. Entonces, lanza una CAM. 5. La sepsis es una enfermedad que sucede cuando el organismo tiene una respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. Las sustancias químicas liberadas a la sangre para combatir la infección desencadenan una inflamación generalizada, lo que conduce a la formación de coágulos de sangre y la filtración de vasos sanguíneos. Esto provoca una disminución en el flujo sanguíneo, lo que priva a los órganos de nutrientes y oxígeno. En los casos más graves, uno o más órganos puede fallar. En el peor de los casos, la presión arterial baja significativamente y el corazón se debilita, lo que conduce a un shock séptico y puede desencadenar la muerte del individuo. Medline Plus, 2016, p. 1. De la campaña está relacionado con el incremento de las ventas, pero si no se demuestra la causalidad, no es posible asegurar que la campaña haya provocado tal incremento. Quizá la campaña sea la causa del aumento, pero tal vez la causa sea en sí la mejora al producto, una excelente estrategia de comercialización u otro factor, o bien todas pueden ser las causas. Y recordemos el concepto de correlaciones espurias visto en el capítulo anterior. No todas las correlaciones tienen sentido y no siempre que se encuentra una correlación puede inferirse causalidad. Si cada vez que se obtiene una correlación se asumiera la causalidad, ello equivaldría a decir que cada vez que se observa a una señora y a un niño juntos se supondría que ella es su madre, cuando puede ser su tía, una vecina o una señora que por azar se colocó muy cerca del chico. A estas alturas ya te percataste de que a las causas se les denomina variables independientes, C. Les simboliza como X, y a los efectos, variables dependientes, se les simboliza con la letra I. Puede haber hipótesis con una variable independiente y una dependiente como en los ejemplos previos, denominadas hipótesis causales bivariadas, y desde luego, también hipótesis con dos o más variables independientes y dos o más dependientes, así como hipótesis con la presencia de variables intervinientes, aquellas que están entre las independientes y las dependientes mediatizando la relación. A todas estas hipótesis se les conoce como multivariadas. Asimismo, son direccionales cuando determinan cómo es el efecto en la dependiente, incremento o decremento, y no direccionales cuando simplemente expresan que hay un efecto. Veamos algunos ejemplos de lo anterior con las hipótesis redactadas e ilustradas gráficamente en la figura. 6.2. El tipo de liderazgo, el sentimiento de bienestar en el trabajo y la eficacia colaborativa del trabajo en equipo determinan la eficacia para lograr las metas del grupo, basada en Suda, Shanewas y Farhat 2016. Tipo de liderazgo, transformacional, transaccional y laissez-faire o permisivo, es decir, dejar hacer. Sentimiento de bienestar. Eficacia colaborativa. Eficacia para lograr las metas del grupo. 3 variables independientes y una dependiente, simbolizadas como X1, X2, X3. Y no direccional, señalan que afectan, pero no se explicita como, en ocasiones simplemente se asume. Figura 6.2. Ejemplos de hipótesis causales multivariadas, con más de una variable independiente o más de una variable dependiente. Continúa. Nomía en el trabajo y la claridad del papel que deben desempeñar en la empresa generan mayor motivación intrínseca hacia el trabajo y satisfacción laboral, adaptada de Gian et al. 2016. Investigación realizada entre personal de correccionales comunitarias en China. Autonomía en el trabajo. Estrés laboral. Claridad del rol laboral. Motivación intrínseca. Satisfacción laboral. 3 variables independientes y 2 dependientes, simbolizadas como X1, X2, X3, Y1, Y2. Direccional, las 3 variables independientes incrementan ambas variables dependientes. El matrimonio genera mayor salud mental en hombres que en mujeres en culturas donde no hay igualdad de género. Adultos entre 20 y 24 años en la India, Stroshine y Ram, 2016. Esta hipótesis clásica señala que en general el estado civil casado produce mayor salud mental que el estado civil soltero, pero 2 variables mediatizan tal relación: el género y si en la cultura existe o no equidad de género. En culturas donde no hay igualdad entre géneros, el matrimonio favorece a los hombres porque tienen los beneficios de este, compañía, pertenencia, etc. En cambio a las mujeres les genera estrés porque experimentan dependencia económica, subordinación y frecuentemente confinamiento al hogar. Cuando se presenta la equidad beneficia a ambos. Por supuesto, recordemos que en la investigación social se presentan tendencias, no leyes universales que aplican a todos los casos. Estado civil. Género equidad. Salud mental. Un variable independiente, una dependiente y 2 intervinientes, simbolizadas como X, Z1, Y, Z2. Direccional. Estudio efectuado en la India, figura 6.2.
Ejemplos de hipótesis causales multivariadas, con más de una variable independiente o más de una variable dependiente. Conclusión. Entonces se plantean las relaciones causales en dos o más hipótesis, o de forma gráfica. Observa la figura 6.3. Solidaridad del supervisor. Salario. Autonomía en el trabajo. Motivación intrínseca. Estrés laboral. Intención de permanecer o cambiar de trabajo. Satisfacción con la vida. Satisfacción laboral. La figura 6.3 podría desglosarse en múltiples hipótesis. Por ejemplo, H1, el salario incrementa la satisfacción laboral. H2, la solidaridad del supervisor y la autonomía en el trabajo incrementan la satisfacción laboral. H3, la satisfacción laboral aumenta la motivación intrínseca. H4, la satisfacción laboral disminuye el estrés laboral. H5, la motivación intrínseca y el estrés laboral determinan la intención de permanecer en el puesto o cambiar de trabajo y la satisfacción en la vida en general. 6. Figura 6.3. Estructura causal compleja multivariada. ¿Qué son las hipótesis nulas? Las hipótesis nulas, como su nombre lo indica, refutan o niegan lo que afirman las hipótesis de investigación. Representan el reverso o contradicción de estas. Babi, 2012, Sullivan, 2009, Labracas, 2008 y Boy, 2003. Si la hipótesis de investigación propone, los universitarios le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias. La hipótesis nula postularía, los universitarios no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias. En razón de que esta clase de hipótesis resulta la contraparte de la hipótesis de investigación, hay prácticamente tantos tipos de hipótesis nulas como de investigación. Es decir, la clasificación de hipótesis nulas es similar a la tipología de las hipótesis de investigación. Hipótesis nulas predictivas de un valor o dato, que niegan el valor predicho por la hipótesis de investigación. Hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables. Hipótesis nulas correlacionales. Y hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se comparan. Hipótesis nulas de contraste de grupos. E hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables, en todas sus formas. Hipótesis nulas causales. Las hipótesis nulas se simbolizan así. Howe. 6 adaptado de Hernández Sampieri 2005 y Andresen, Hansen y Graf 2016. El segundo estudio se realizó con 498 enfermeras y 3.714 personas. De diferentes ocupaciones, las variables se tomaron de ambas referencias. Se usó la variable solidaridad de McDonald, Kelly y Krisen 2014. Howe, los fumadores no tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. Howe, el matrimonio y la cohabitación no mejoran el nivel de satisfacción en la vida. Naes et al. 2015. Howe, la prevalencia, proporción, del Alzheimer no será mayor entre los afroamericanos que entre los individuos de raza blanca. O bien, Howe, la prevalencia, proporción, del Alzheimer será igual entre los afroamericanos que entre los individuos de raza blanca. Howe, si es más elevada la autoestima, no habrá menor temor al éxito. También, Howe, la autoestima no está relacionada con el temor al éxito, simplemente se niega la asociación. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Estas hipótesis, como su nombre lo indica, son posibilidades opcionales ante las hipótesis de investigación y nula. Proporcionan otra explicación o descripción diferente de las que ofrecen estos dos tipos de hipótesis. Si la hipótesis de investigación establece, este automóvil es negro, la nula afirmará, este automóvil no es negro, y podrían formularse una o más hipótesis alternativas. Este automóvil es azul, este automóvil es verde, este automóvil es blanco, etc. Cada una constituye una descripción distinta de las que proporcionan las hipótesis de investigación y nula. Las hipótesis alternativas se simbolizan como A y solo pueden formularse cuando verdaderamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nula. De no ser así, no deben establecerse. Si la hipótesis de investigación y es, las enfermeras de hospitales públicos presentan mayores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados, en una ciudad específica. La hipótesis nula, Howe, sería, las enfermeras de hospitales públicos no presentan mayores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados. La hipótesis alternativa, A, sería, las enfermeras de hospitales públicos presentan menores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados. Ejemplo. En ocasiones, no hay posibilidad de formular hipótesis alternativas, porque con la hipótesis de investigación y la nula se cubren todas las posibilidades. Y, los universitarios le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias. Howe, los universitarios no le atribuyen más importancia o le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias. Ejemplo. En una investigación se formulan hipótesis de investigación, nula y alternativa.
No existen reglas universales sobre si debemos incluir o no los tres tipos de hipótesis en los proyectos o protocolos y reportes de investigación, aunque casi siempre solamente se formula la hipótesis de investigación y en algunos casos únicamente la nula. Dagelman, 2005, consultor de la American Psychological Association. Si se enuncia la de investigación, la nula se deduce fácilmente o viceversa. Recomendamos que consultes las normas para autores de la revista o espacio donde pretendes publicar tus resultados o en las bases correspondientes promulgadas en tu universidad. ¿Hipótesis de todo tipo? Desde luego, hay investigaciones que formulan hipótesis de pronósticos de datos, de correlación, de comparación de grupos y causales. Todo depende del planteamiento del problema. Número de preguntas de investigación cuya respuesta pueda anticiparse o conjeturarse. Solamente los estudios puramente exploratorios no formulan hipótesis, aunque cuando se concluyen suelen generarlas como resultados. Contexto: estudio con adultos de entre 20 y 24 años de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, 7. Pregunta de investigación hipótesis. ¿Qué porcentaje de la población de adultos de entre 20 y 24 años son casados? ¿Qué porcentaje son solteros? Y, el porcentaje de adultos de entre 20 y 24 años casados es de 60% a 65%, hipótesis de pronóstico. ¿La fidelidad en el matrimonio está asociada con la salud mental de los cónyuges? Y, la fidelidad en el matrimonio se encuentra correlacionada significativamente con la salud mental de los cónyuges, hipótesis de correlación no direccional. Y, a mayor fidelidad en el matrimonio, mejor nivel de salud mental de los cónyuges, hipótesis de correlación direccional. ¿El matrimonio produce mayor nivel de satisfacción en la vida en hombres que en la de las mujeres? Y, el matrimonio produce mayor nivel de satisfacción en la vida en hombres que en la de las mujeres, hipótesis de diferencia de grupos direccional. Se asume causalidad. ¿El matrimonio genera una mejoría en la salud mental de los cónyuges? Y, el matrimonio genera una mejoría en la salud mental de los cónyuges respecto a cuando estaban solteros, hipótesis causal. ¿Qué se hace con las hipótesis en la ruta cuantitativa? Prueba de hipótesis. En la ruta cuantitativa, las hipótesis se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas por los resultados de la investigación. En realidad, no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue respaldada o no de acuerdo con los datos obtenidos y análisis realizados en nuestro estudio, y esto es válido para el contexto en cuestión, casos, lugar y tiempo. Lo anterior resulta particularmente cierto en ciencias sociales. Desde el punto de vista técnico, no se acepta una hipótesis a través de una sola investigación, sino que se aporta evidencia en su favor o en su contra. Cuantas más investigaciones apuntalen o respalden una hipótesis, más credibilidad tendrá. ¿Para qué sirven las hipótesis? ¿Cuáles son sus funciones? Las principales funciones de las hipótesis en la ruta cuantitativa son las siguientes. 1. Guiar u orientar al investigador hasta el final de la ruta del proceso cuantitativo. Las hipótesis se someten a prueba implementando un método, diseño de investigación, muestra, recolección de datos, y analizando resultados. Proporcionan orden y lógica al estudio. Ejemplo. 7 adaptado del estudio de Stroshine y Ram 2016 con 19.163 adultos jóvenes, 20 a 24 años, de la India. Problema con el que se asocia. Si la evidencia es a favor, la información sobre el fenómeno se incrementa, y aun si la evidencia es en contra, descubrimos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes. 3. Apoyar en la prueba o escrutinio de teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia favorable, la teoría va haciéndose más sólida. ¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia? En favor de las hipótesis de nuestra investigación. ¿Qué sucede si los resultados no apoyan mis hipótesis? Seguramente te has preguntado esto. La respuesta es sencilla. Si hiciste tu mejor esfuerzo y recorriste debidamente la ruta cuantitativa, no te preocupes, generaste conocimiento, que es la meta de la investigación. No siempre los datos y resultados apoyan las hipótesis. Pero el hecho de que estos no aporten evidencia en favor de las hipótesis planteadas de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad. En la investigación el fin último es el conocimiento y, en este sentido, también los datos en contra de una hipótesis ofrecen entendimiento. Lo importante es analizar por qué no se aportó evidencia en favor de las hipótesis. Siempre deben mencionarse todos los resultados, incluyendo aquellos que contradigan las hipótesis. ¿Qué hay de las variables que están contenidas en las hipótesis? ¿Debemos definirlas? ¿Cuál es su papel? Las hipótesis relacionan variables, por lo tanto, al formular una hipótesis, es indispensable definir los términos o variables incluidos en ella. Esto es necesario por varios motivos. 1. Para que el investigador, sus colegas, los lectores o usuarios del estudio y, en general, cualquier persona que examine la investigación le proporcione el mismo significado a los términos o variables incluidas en las hipótesis.
Hay variables que no generan confusión como edad o género, pero la mayoría sí pueden tener varios significados y verse desde distintas perspectivas. Por ejemplo, satisfacción en la vida, salud mental, personalidad, poder en la organización, motivación, sexo explícito, cultura organizacional, etc. 2. Asegurarnos de que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, es decir, que de ellas se pueden obtener datos de la realidad. 3. Evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, porque las variables y no solo las hipótesis, se contextualizan. 4. Poder comparar nuestros resultados con los de otros estudios. Saber si estamos hablando de lo mismo y puede hacerse tal comparación. Las variables deben ser definidas de dos formas, conceptual y operacionalmente. Definición conceptual o constitutiva. La definición conceptual es aquella que precisa o indica con otros términos cómo vamos a entender una variable, en el contexto de nuestra investigación. Generalmente se trata de una definición acordada y validada por una comunidad científica o profesional y emana de la revisión de la literatura, presente en diccionarios especializados, páginas web con respaldo institucional y publicaciones como artículos de revistas académicas y libros. Desde luego, para toda variable nueva siempre habrá quien deba definirla por primera vez, particularmente en estudios exploratorios. Así, el trastorno bipolar se podría definir como una enfermedad mental caracterizada por cambios drásticos de ¿qué sucede si los resultados no apoyan mis hipótesis? No te preocupes, generaste conocimiento, que es la meta de la investigación. Alcanzar una meta común, North-South, 2015. Para definir esta variable existen decenas de definiciones conceptuales, varias ligadas a una teoría, modelo o enfoque y que seguramente incluimos en nuestro marco teórico, pero debemos elegir la que sea más consistente con nuestro planteamiento del problema y el abordaje concebido. Cuando la definición conceptual describe la esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno se le denomina definición real, Reynolds 1986. Ejemplos de definiciones conceptuales. Variable definición conceptual. Amor, contexto de pareja, sentimiento intenso hacia otra persona que implica necesidad de afiliación y dependencia, compromiso, el deseo de estar cerca de ella íntimamente, ayudarla y cuidarla, anteponer sus necesidades hacia las propias y unirse en pareja, adaptado de Graham 2011 y Rubin 1970. Morbilidad, número de personas que se enferman en un lugar geográfico y periodo determinados. Romero, Hernández, Garay y Hernández, 2015. Satisfacción laboral, orientación emocional positiva hacia el trabajo, McDonald et al., 2014. Inteligencia emocional, capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con mayor destreza nuestras relaciones, Mayer y Salovey, 1997. Goldman, 1996. Suicidio, acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal que implica tomar la propia vida, Ruiz et al., 2017. Statz y Dambeck, 2007. Producto Interno Bruto conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía, durante un periodo determinado, que puede ser trimestral, semestral o anual. Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2004. Estas definiciones son necesarias pero insuficientes para precisar las variables de la investigación, porque no nos vinculan directamente con la realidad o con el fenómeno o problema. Después de todo, continúan con su carácter de conceptos. Los investigadores requieren ir más allá, deben definir las variables que se incluyen en sus hipótesis, en forma tal que puedan ser medidas u observadas, comprobadas y contextualizadas. Lo anterior es posible al utilizar lo que se conoce como definiciones operacionales. Definición operacional. Una definición operacional consiste en el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos para medir una variable en los casos de la investigación. Constituye las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado, MacGregor, 2006, Reynolds, 1986. La definición operacional nos señala, para recoger datos respecto de una variable es necesario hacer esto y aquello. Además, articula los procesos de un concepto que son precisos para identificar ejemplos de este. De este modo, la definición operacional de la variable, temperatura, sería el ejemplo. Definición operacional, conjunto de procedimientos y actividades que deben realizarse para medir una variable, e interpretar los datos obtenidos. Ward, Mendelssohn, Mock y Abo, 1961, Sanz y Vázquez, 2011, Wu, 2015, Fan et al., 2016. Respecto a la satisfacción sexual de los adultos, existen varias definiciones operacionales para medir este constructo. La escala de satisfacción con la vida sexual, The Satisfaction with Sex Life Scale, SWSLS, Fabio y Gowry, 2015, Inventario de Satisfacción Sexual de Golombok y Rust, Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction, Rees, Rust y Golombok, 1986, Aka et al., 2013, y el Inventario de Satisfacción Sexual, Álvarez Gallo Jergensen et al., 2005, 8 para ambos géneros.
La variable ingreso familiar podría operacionalizarse al preguntar sobre el ingreso personal de cada uno de los miembros de la familia y luego sumar las cantidades que cada quien indicó. El atractivo físico. En un certamen de belleza se operacionaliza al aplicar una serie de criterios que un jurado utiliza para evaluar a las candidatas. Los miembros del jurado otorgan una calificación a las contendientes en cada criterio y después obtienen una puntuación total del atractivo físico. Casi siempre se dispone de varias definiciones operacionales o formas de operacionalizar de una variable. Para definir operacionalmente la variable, personalidad, se cuenta con diversas opciones. Las pruebas psicométricas, como las diferentes versiones del inventario multifacético de la personalidad Minnesota, MMPI, pruebas proyectivas como el test de Rorschach o el test de apercepción temática, TAT, etc. Es posible medir la ansiedad de un individuo por medio de la observación directa de los expertos, quienes juzgan el nivel de ansiedad de esa persona, con mediciones fisiológicas de la actividad del sistema psicológico, presión sanguínea, respiraciones, etc. Reynolds, 1986, y con el análisis de las respuestas a un cuestionario de ansiedad como la escala de Hamilton, 1969, Wagner, 2016. El aprendizaje de un alumno en un curso de investigación se mediría con el empleo de varios exámenes, un trabajo, o una combinación de exámenes, trabajos y prácticas. Ejemplos de definiciones operacionales. Variable definición operacional. Amor, contexto de pareja, escala de medición del amor y el vínculo de Rubin, 26 ítems, 13 para cada concepto donde se evalúa del 1 al 9, Graham, 2011. Presión arterial, lectura de presión arterial sistólica y diastólica mediante un esfigmomanómetro versus estándares clínicos de normalidad por edad. Satisfacción laboral, escala de satisfacción laboral de Andrews y Whitty con 5 reactivos donde se califica de 1 a 7, McDonald et al., 2014. Escala de la Universidad de Celaya que considera 9 ítems que evalúan la satisfacción general, la satisfacción con respecto al jefe, el desarrollo personal, el salario, las relaciones con compañeros, los resultados en el trabajo y cuestiones del puesto en sí, Hernández Sampieri, 2004, Méndez, Hernández Sampieri y de la Garza, 2017. Inteligencia emocional, test de inteligencia emocional de Goldman. 32 reactivos con puntuaciones de 1 a 4 que miden 4 dimensiones: autoconocimiento, conciencia social, habilidades sociales y autogestión autocontrol, Yadav y Punilla, 2016. 8. Podrás encontrar el desarrollo de esta definición operacional de la satisfacción sexual en la página web de la obra y descargarlo. En ejemplos mixto, ejemplo diseño de una escala autoaplicable para la evaluación de la satisfacción sexual en hombres y mujeres mexicanos. Ejemplo. Satisfacción con la calidad del mobiliario de oficina. Grado de satisfacción con A. El confort del mobiliario personal para trabajar, silla, escritorio, computadora, equipo, etc. B. La capacidad de ajuste y adaptabilidad de los muebles y C. Los colores y texturas del piso, los muebles y los acabados de las superficies, mediante escalas de tipo Likert, muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho, en cada rubro, las cuales se explican en el capítulo 9 de este libro, Recolección de los datos cuantitativos, Lee y Guerin, 2009. Crecimiento de los tumores cancerígenos, mamografías comparativas y, recientemente, con modelos de una función continua del tamaño del tumor que consideran volumen, diámetro y tiempo, así como edad y datos de la población donde se efectúa el estudio, ritmo de crecimiento, Wedon-Fekhaer, Lindqvist, Batten, Allen y Tretley, 2008. Producto Interno Bruto. Utilizar el dato que proporcione un organismo público de estadísticas económicas nacionales que sea confiable. Calcularlo utilizando el método de producción. PIB igual a T21. NVAB y DME-EIP. VAB, valor agregado bruto DM, derechos de importación. IP, impuesto a los productos. Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, 2017. Si el investigador dispone de varias definiciones operacionales para medir una variable, debe elegir la que proporcione mayor información sobre esta, la que capte mejor su esencia, se adecue más a su contexto y sea más precisa, válida y confiable. Estos criterios serán ampliados en el capítulo 9, recolección de los datos cuantitativos. Una correcta selección de las definiciones operacionales disponibles o la creación de la propia definición operacional se encuentran muy relacionadas con una adecuada revisión de la literatura. Cuando ésta ha sido cuidadosa, se tendrá una gama más amplia de definiciones operacionales para elegir o más ideas para desarrollar una nueva. Asimismo, al contar con estas definiciones, el tránsito a la elección de él o los instrumentos para recabar los datos es rápido, pues solo debemos considerar que se adapten al diseño y a la muestra del estudio. En una investigación se tienen por lo regular diversas variables y, por lo tanto, se formularán varias definiciones conceptuales y operacionales. Una cuestión que debemos resaltar es que las definiciones conceptuales y operacionales son necesarias en todos los estudios, aun cuando no se formulen hipótesis. Siempre que estén presentes las variables, se incluyen.
A continuación, se muestran dos ejemplos de hipótesis con sus variables y las correspondientes definiciones conceptuales y operacionales. Ejemplos de hipótesis con definiciones conceptuales y operacionales de las variables. Y, a mayor autonomía en el trabajo, menor ausentismo laboral. Variables autonomía-ausentismo. Definiciones conceptuales: percepción del grado de libertad que tienen los empleados para tomar decisiones relativas a su puesto y realizar su trabajo. El grado en el cual los empleados no se reportan a trabajar a la hora en que estaban programados para hacerlo. Definición operacional de una variable debe ser consistente o congruente con la respectiva definición conceptual. Ejemplo. Continúa. Definiciones operacionales: autorreporte de autonomía. Escala del cuestionario del clima organizacional de la Universidad de Celaya. Versión 2017, 6 ítems. Número de horas no laboradas por faltas y retardos de acuerdo a la revisión de los registros electrónicos de asistencia al trabajo durante el último semestre. En ocasiones, no se incluyen las definiciones conceptuales de las variables porque, como dijimos, son demasiado obvias. Tal sería el caso de edad, género, estatura, etc. Decimos cómo se mide, años, pregunta en un cuestionario, metros y centímetros, etc. Pero imagínate definir qué es edad, no tendría sentido, tal vez, edad psicológica, pero no física. En otros casos, se definen elementos de la variable o se contextualiza dentro de nuestro estudio, pero de manera abreviada. Por ejemplo, la hipótesis, y el consumo suplementario de selenio puede ser un factor que contribuya a reducir y guiar el ritmo de crecimiento de tumores cancerígenos en los senos de mujeres mayores de 50 años. No tendrías que definir todo sobre el selenio ni abundar en qué es el cáncer. Esto se aplica sobre todo a reportes breves como los artículos científicos. Variables: consumo suplementario de selenio. C. Crecimiento de los tumores cancerígenos. Definiciones conceptuales: el selenio es un micronutriente y cofactor esencial en los sistemas antioxidantes endógenos más importantes del cuerpo humano, Muck et al. 2010. Se encuentra en alimentos como el pan, cereales, pescados, carnes, lentejas y los huevos. Puede administrarse en dosis orgánicas. Tumores de mama diagnosticados como cancerígenos o malignos por pruebas de cribado, mamografía, de grado 2, moderadamente diferenciados, IT2, 2 a 5 centímetros, Comen, 2016, Quintela, 2005. Definiciones operacionales: administración de una dosis diaria suplementaria de orgánico de 200 miligramos durante 5 años, Muck et al. 2010. Mamografías comparativas de acuerdo con un modelo de función continua del tamaño del tumor que considera volumen, diámetro y tiempo, así como edad y datos de la población en la cual se efectúa el estudio. Ritmo de crecimiento: Wedon-Fekhair, Linkubist, Batten, Allen y Tretley, 2008. Índice de crecimiento tumoral Ki67, Panal et al. 2014, Rivas, 2015. La investigación en el desarrollo profesional. A lo largo de tu vida profesional formularás y someterás a prueba diversas hipótesis. Por ejemplo, de pronósticos de distintas cifras, valores o datos, tales como la productividad de la fábrica, empresa, gerencia o departamento, para el próximo mes, semestre, año, etc., será de las ventas en periodo, se incrementarán, por ciento, la rotación de personal disminuirá en el periodo, el negocio aumentará su número de clientes a, o en tal porcentaje para, fecha, el número de cirugías aumentará, disminuirá, en, etc. De igual modo, las hipótesis correlacionales. Por ejemplo, a mayores explicaciones sobre el tratamiento médico, psicológico, dental, etc., y realimentación que se le brinde a los pacientes, Ejemplo. Una empresa, o empleados, un negocio, mayor productividad en el trabajo y compromiso con la compañía, a mayor colaboración entre los maestros que enseñan a un grupo, mayor aprendizaje de los alumnos, los trabajadores que se encuentren más satisfechos con su trabajo, internalizarán en mayor medida los valores y visión de la empresa, etc. Asimismo, estarás lidiando constantemente con hipótesis de diferencia de grupos. El medicamento 1 es más eficaz que el medicamento 2 para controlar, disminuir, mejorar el sistema de capacitación. Incrementa más la productividad de los trabajadores que los sistemas. Y el liderazgo transformacional del profesor aumenta en mayor medida el aprendizaje de los estudiantes que el liderazgo autocrático o el permisivo. A veces hay que contrastar resultados de métodos de trabajo, terapias, sistemas de costos, estrategias de ventas, maneras de abordar a los pacientes, tratamientos dentales y, en fin, un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con tus futuras labores. ¿Y qué decir de las hipótesis causales? Siempre tendrás que estar cuestionando y probando relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, la satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental de la ingeniería de la oficina donde se elabora incrementa significativamente la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes y su desempeño laboral. Arquitectos. Las causas de la disminución de las ventas son, y administradores, los factores críticos de éxito de negocios como el mío son, y emprendedores, el consumo de, provoca. Nutriólogos, y
Generan un mayor confort de los pacientes que están hospitalizados en urgencias, enfermeras. Un ejercicio interesante es visualizar el tipo de hipótesis que puedes intentar probar cuando estés desempeñando tu profesión. Profesionales sometiendo a prueba diversas hipótesis. Resumen. Estudios correlacionales. Se formulan hipótesis correlacionales o de asociación. Hipótesis. Estudios descriptivos. Solamente se formulan cuando se pronostica un valor. Estudios exploratorios. No se formulan. Pueden ser un resultado de la investigación. Las hipótesis son explicaciones tentativas sobre el problema de investigación o fenómeno estudiado que se formulan como proposiciones o afirmaciones. Regularmente relacionan dos o más variables o pronostican un dato, valor o cifra. Toman la estafeta del planteamiento del problema para guiar la investigación. Las hipótesis emanan del marco o perspectiva teórica y del planteamiento del problema. También pueden deducirse de una teoría e incluso de la experiencia. Estudios causales. Se formulan hipótesis causales. Las hipótesis contienen variables, que son propiedades cuya variación es susceptible de ser medida, observada o inferida. Las hipótesis no necesariamente resultan verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. En una investigación pueden formularse una o varias hipótesis de distintos tipos. En la ruta cuantitativa, las hipótesis se contrastan con la realidad para aceptarse o rechazarse en un contexto determinado. Cuando las hipótesis no se prueban, también se genera conocimiento. La formulación de hipótesis va acompañada de las definiciones conceptuales y operacionales de las variables contenidas dentro de las hipótesis. Las hipótesis deben a. Referirse a una situación real, se prueban en un contexto específico y definido, b. Contener variables o términos medibles u observables y lo más concretos, entendibles y precisos que sea posible, c. Proponer relaciones entre variables que resulten claras, lógicas y factibles. La definición conceptual es aquella que precisa o indica con otros términos cómo vamos a entender una variable, en el contexto de nuestra investigación. Generalmente se trata de una definición acordada y validada por una comunidad científica o profesional. La definición operacional es el conjunto de procedimientos y actividades que deben realizarse para medir una variable e interpretar los datos obtenidos. Tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación. Hipótesis predictivas de un valor en un tiempo específico. Hipótesis correlacionales, bivariadas, multivariadas, direccionales, no direccionales. Hipótesis de comparación de grupos, direccionales, no direccionales. Hipótesis causales, bivariadas y multivariadas, direccionales, no direccionales. Hipótesis nulas, refutan o niegan lo que afirman las hipótesis de investigación. Son su reverso, su contradicción. Hipótesis alternativas, opciones ante las hipótesis de investigación y nula. Proporcionan otra explicación o descripción diferente de las que ofrecen estos dos tipos de hipótesis. Hipótesis estadísticas. Son las hipótesis de investigación traducidas a términos estadísticos. Se revisan en el capítulo 8 de la página web. Ver más en el glosario en el Centro de Recursos en línea de la obra. Definición conceptual. Hipótesis estadística. Definición operacional. Hipótesis no direccionales. Hipótesis. Hipótesis nula. Hipótesis alternativa. Prueba de hipótesis. Hipótesis causales. Tipo de hipótesis. Hipótesis correlacionales. Variable. Hipótesis de investigación. Variable dependiente. Hipótesis de la diferencia de grupos. Variable independiente. Hipótesis descriptivas del valor de variables. Variable interviniente. Hipótesis direccionales. Ejercicios. Respuestas en la página web. Material complementario. Apéndices. Apéndice 3. Respuestas a los ejercicios seleccionados. http://www.emachachi.com/ latam sampieri-mi1e 1. Localiza en una revista científica de tu campo o área de conocimiento un artículo con un estudio cuantitativo que contenga al menos una hipótesis y responde. ¿Se encuentran redactadas adecuadamente las hipótesis? ¿Resultan comprensibles? ¿De qué tipo son? ¿De investigación? ¿Nula? ¿Alternativa? ¿Descriptiva de un dato o valor que se pronostica? ¿Correlacional? ¿De diferencia de grupos o causal? ¿Cuáles son sus variables y cómo están definidas conceptual u operacionalmente? ¿Qué podría mejorarse en el estudio respecto de las hipótesis? 2. Las siguientes hipótesis. ¿A qué tipo de hipótesis de investigación corresponde cada una? Hipótesis tipo. La administración de medicamentos se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes en adultos mayores. Los niños de zonas rurales de la provincia o departamento de Caldas, Colombia, ven diariamente 3 horas de televisión en promedio. El compromiso organizacional y el grado de innovación en el trabajo de ejecutivos de compañías fabricantes de automóviles brasileñas influye en su ascenso dentro de la organización. Las escenas de la telenovela La verdad de Lucy presentarán mayor contenido sexual explícito que las de la telenovela Sentimientos de Laura, y estas, a su vez, un mayor contenido sexual explícito que las escenas de la telenovela Mi último amor, Paulina.
Quienes logran más altas puntuaciones en el examen de matemáticas tienden a alcanzar las puntuaciones más elevadas en el examen de estadística. Los factores de la personalidad constituyen un predictor de enfermedades cardíacas. Continúa. Hipótesis tipo. Las estaciones de servicio de gasolina, gasolineras, en las cuales se implante un sistema de calidad ISO de última generación incrementarán más sus ventas que aquellas, donde no se introduzca tal sistema. El bajo nivel educativo, los celos y el alcoholismo del esposo provocan violencia intrafamiliar. 3. Formula las hipótesis que corresponden a la figura 6.4. Enfermedades infecciosas. Retardo mental. Apatía. Enfermedades carenciales. Marginación socioeconómica, desnutrición. Bajas defensas del organismo. Figura 6.4. Formulación de hipótesis. Ejemplos desarrollados. Videojuegos y jugadores. Para este estudio se podrían formular diversas hipótesis. Algunos ejemplos serían, entre 40 y 50% de los adultos estadounidenses han jugado un videojuego alguna vez en una computadora, televisión o dispositivo electrónico portátil como la laptop, la tableta o el teléfono celular o móvil. Hipótesis de pronóstico de un dato. How, entre 40 y 50% de los adultos estadounidenses no han jugado un videojuego en una computadora, televisión o dispositivo electrónico portátil. A. Más de 50% de los adultos estadounidenses han jugado un videojuego alguna vez en una computadora, televisión o dispositivo electrónico portátil. Y, los hombres adultos han jugado más videojuegos que las mujeres mayores de edad. Hipótesis de comparación de grupos direccional. How, los hombres adultos no han jugado más videojuegos que las mujeres mayores de edad. O bien, los adultos hombres y mujeres han jugado videojuegos alguna vez en la misma proporción, o, no hay diferencias por género en adultos estadounidenses en cuanto al porcentaje que ha jugado videojuegos alguna vez. Y, los videojuegos violentos tienden a provocar actitudes violentas en las personas adultas que los juegan. Hipótesis causal direccional. Aplicación de plasma rico en plaquetas para el tratamiento de úlcera en pie diabético. Y, el tiempo de cicatrización en úlceras de pie diabético es menor mediante la aplicación de plasma rico en plaquetas que usando métodos tradicionales. Hipótesis de comparación de grupos direccional. Plasma rico en plaquetas que usando métodos tradicionales. A. El tiempo de cicatrización en úlceras de pie diabético es mayor mediante la aplicación de plasma rico en plaquetas que usando métodos tradicionales. Y, el tratamiento de úlceras en pie diabético con la aplicación de plasma rico en plaquetas disminuirá en más de 50% el tamaño o área de las úlceras después de 8 semanas. La pareja y relación ideal deduce la hipótesis nula correspondiente. Aunque algunos estudios realizados en el campo de las relaciones interpersonales y el amor han encontrado factores y atributos para describir tanto a la pareja como a la relación ideal, por ejemplo, Lamy 2016, Jankowiak, Sen, Yao, Wan Bibolsche 12015, Hall 2012, Pears et al. 2010, Weiss y Sternberg 2007 y Fletcher et al. 1999, consideramos que han sido hechos en contextos diferentes al iberoamericano, razón por la cual es preferible partir desde una perspectiva exploratoria descriptiva. Y no establecer hipótesis respecto de qué factores emergerán. Por supuesto, si hubiera antecedentes. Podrían establecerse hipótesis como, los atributos que emergerán para describir a la pareja ideal en ambos géneros tendrán que ver con cuestiones afectivas, cariño, comprensión, amor, etc. La apariencia física será un atributo de la pareja ideal más mencionado por hombres que por mujeres. Los atributos para definir a la relación ideal serán distintos en hombres que en mujeres. ¿Las preferencias musicales se relacionan con el pensamiento empático y sistemático? Algunas hipótesis serían, los niveles de empatía y el tipo de personalidad están vinculados con las preferencias musicales, a través de estímulos musicales en universitarios latinoamericanos de entre 19 y 24 años, de ambos géneros. Hipótesis correlacional multivariada. Y, las preferencias musicales varían según el tipo de cerebro de las personas, E, B y S, de acuerdo con la teoría de empatía sistematización. Hipótesis de comparación de grupos. Los investigadores opinan. Hoy más que nunca se requieren nuevos conocimientos que permitan tomar decisiones respecto de los problemas sociales, lo cual solo se puede lograr por medio de la investigación. Para tener éxito al llevar a cabo un proyecto, es necesario comenzar con un buen planteamiento del problema, de acuerdo con el tipo de estudio, definir el enfoque que éste tendrá. Algunas investigaciones como las de mercado o de negocios tratan de manera conjunta aspectos cualitativos y cuantitativos. En tales casos se utilizan ambos enfoques, siempre y cuando sea de manera complementaria. María Teresa Buitrago, Universidad Autónoma de Colombia, Manizales, Colombia. Una de las principales cualidades que debe tener un investigador es la curiosidad, aunque también necesita cultivar la observación, con la finalidad de que sea capaz de detectar ideas que lo motiven a investigar sobre ellas.
Ya sea en una investigación básica o aplicada, un buen trabajo es aquel en el cual el equipo especialista ha puesto todo su empeño en la búsqueda de conocimiento o soluciones, manteniendo siempre la objetividad y la mente abierta para tomar las decisiones adecuadas. En las investigaciones de carácter multidisciplinario, cuando el propósito es encontrar la verdad desde distintos ángulos del conocimiento, es posible mezclar los enfoques cuantitativo y cualitativo, ya que, desde el enfoque aplicado, cada ciencia mantiene sus propios métodos, categorías y especialidad. Aunque la investigación que se realiza en mi país aún no es suficiente, la calidad siempre se puede mejorar. Para promover proyectos en todas las áreas se necesita del trabajo conjunto de las universidades, el gobierno y la industria. Gladys Argentina Pineda, profesora de tiempo completo, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Nuestra Señora de la Paz, Tegucigalpa, Honduras. Cimiento, depende en gran medida de que el planteamiento del problema se realice adecuadamente. Otro aspecto de consideración es que la investigación puede abarcar tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo, y llegar a complementarse, además de que es posible mezclarlos cuando se utilizan diversos tipos de instrumentos de medición, como registros observacionales, cuestionarios, tests, estudios de caso, etc. En cuanto a paquetes de análisis, en investigación actualmente utilizo el SPSS. Para los estudiantes, la importancia de la investigación radica en que es un medio que brinda la oportunidad de resolver problemas reales, como los que encontrarán en su vida profesional. Por ello, la importancia de que elijan un tema de su interés, que además sea original, viable, preciso y de extensión acotada. Asimismo, deben tomar en cuenta los parámetros que caracterizan a una buena investigación, y también plantear de forma adecuada el problema. Es necesario definir objetivos precisos, efectuar una intensa revisión bibliográfica, seleccionar el diseño de investigación adecuado, realizar un buen análisis estadístico, el cual representa una herramienta que permite hacer inferencias significativas respecto de los resultados obtenidos y, por último, llegar a conclusiones objetivas. Esteban Jaime Camacho Ruiz, catedrático, Departamentos de Psicología y Pedagogía, Universidad Hispanoamericana, Estado de México, México.